Para un público no colombiano que no conozca tanto la política interna de Colombia, ¿podría explicar quién es Álvaro Uribe y por qué ahora se ha desligado un poco más de la campaña presidencial? Por supuesto, Álvaro Uribe es un político antioqueño que tuvo una figuración muy importante como una figura que se contraponía a los procesos de diálogo con las antiguas guerrillas de las FARC. Fue un político de origen liberal, pero luego tomó su propio camino y creó su propia colectividad, primero con un partido político denominado Primero Colombia, luego creó el partido de la U y más adelante el Centro Democrático, cuando ese partido de la U fue tomado por, en su otrora copartidario y luego también presidente Juan Manuel Santos. El expresidente Uribe es tal vez la figura digamos, de mayor impacto en la ciudadanía en décadas en Colombia y tuvo un respaldo muy, muy importante por parte de grupos poblacionales cansados, agotados de la violencia, digamos, afectados también en buena medida por prácticas muy complejas del conflicto armado, de eh, prácticas como el secuestro extorsivo, inclusive los secuestros donde se tenían confinadas a muchas personas, militares, políticos, empresarios, en una suerte de campos de concentración por parte del grupo en ese momento de las FARC. Todos esos reclamos, digamos que fueron muy bien recogidos por parte de Álvaro Uribe y su colectividad y fueron canalizados entonces en un respaldo electoral durante muchos años, tal vez los últimos 4 periodos de gobierno en Colombia, excepto la reelección de Juan Manuel Santos, han sido periodos de gobierno en los que Álvaro Uribe ha prácticamente definido la elección. Entonces estamos hablando de la figura política de mayor trascendencia en el país en décadas. Sin embargo, una vez superado el conflicto armado, por lo menos en términos de una buena parte de la antigua guerrilla de las FARC, gracias al proceso de negociación y al acuerdo que finalmente se logró entre el gobierno y esta antigua guerrilla, pues ha hecho que se superen muchas de las dificultades que en el debate público y en la opinión pública existen alrededor de la violencia. Por supuesto que aún persisten algunos grupos, que persiste violencia política en el país de diferente naturaleza, claro que sí, pero en el discurso y digamos, en el debate público, el argumento en torno a la seguridad ya no es un argumento tan fuerte precisamente porque pues el hecho de haber logrado un acuerdo y de que muy buena parte de la exguerrilla se encuentre en la vida civil, pues hace que la preocupación por temas públicos vaya hacia en otras direcciones. Entonces, hay un agotamiento de ese discurso que su momento fue el discurso que catapultó a Álvaro Uribe y a su colectividad. Ese ya no es el discurso, digamos, que está calando en la opinión pública. Y hay también un agotamiento de los gobiernos en los que ha tenido un gran impacto esta figura de Álvaro Uribe Vélez. Entonces, creo que lo que estamos viendo hoy y lo que veremos seguramente en las próximas elecciones, ya en primera vuelta propiamente, es prácticamente ese agotamiento con esa orientación, digamos, dada por Álvaro Uribe y una orientación, digamos, que podríamos identificar como de derecha en el país. Y estamos entonces dando un giro o siendo testigos de un giro del país político un poco más hacia el centro y algo de la izquierda.